Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad hermosa, ¿verdad?, que tenemos de reunirnos como iglesia. Y siempre decimos esto, ¿no? Valorémoslos mientras tengamos la oportunidad. Porque de la misma manera en que usted y yo leemos en la palabra de Dios, que habrá un día en que se amontonarán maestros para enseñar conforme a las concupiscencias de ellos, la comezón de oír que tendrán los hombres en ese momento en que ya no se esté predicando la verdad, en que se esté predicando de todo, menos la sana doctrina. Y evidentemente sabemos que la necesidad espiritual del hombre continuará allí en sus corazones, continuará allí. Por eso es que continuarán buscando saciarla. Pero ya no, dice la Biblia, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. No habrá sana doctrina, más que todo. Si profundizamos un poquito más escatológicamente en el argumento, ya no habrá Espíritu Santo. La iglesia ya no estará aquí. Y a lo mejor en ese momento, ¿verdad?, algunos verán las señales y podrán hacer una de dos cosas. Créanme que esa es mi convicción. O tirarán un chuipi grandísimo. Qué señales ni señales. Yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. O, ¿verdad?, reflexionarán en todo cuanto han oído por años. Y posiblemente serán personas que en ese momento no tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio. Por eso decíamos desde el inicio, mi amado hermano, cuando comenzamos esta mañana, que el día es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. No mañana, no después cuando yo esté más viejo, no cuando yo esté postrado en una cama y ahí yo te voy a llamar para que tú me prediques. ¿Cuántas veces no hemos oído ese argumento que se nos dice como una forma de burla? No, déjame tranquilo. Cuando yo esté en una cama ya postrado, yo te voy a llamar para que tú vengas y me prediques. Al menos yo lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado. Hoy es el día de salvación, mi hermano. Hoy es el día de salvación. Así que damos gracias a nuestro Dios ¿verdad?, por este tiempo, y queremos iniciar en la mañana de hoy. Queremos iniciar, óigame cómo es que yo quiero decir. Queremos iniciar el final. A lo mejor un juego de palabras allí, ¿verdad? Queremos dar inicio al final. Queremos dar inicio al final del Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo, pues, el Señor continuará, ¿verdad?, óigame, hasta el último momento enseñando, impartiendo gracia, impartiendo, ¿verdad?, de su amor y de su misericordia. Pero ya de aquí en adelante lo que nosotros vamos a ver es un recuento biográfico y cronológico de las cosas. Un recuento biográfico y cronológico de los eventos finales del Señor Jesucristo. Cuando fue, tomó su última cena con los discípulos, cuando fue hecho preso en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo fue juzgado allí y inmisericordiamente de una noche hacia el otro día amanecieron literalmente dándole de golpes, dándole de latigazos, moliéndole en su carne. Y una de las representaciones que usted y yo hoy tenemos, que nos ayuda a recordar un poquito ese martirio físico en la carne del Señor Jesucristo, por cuanto era 100% hombre. Amén. 100% hombre. Amén. El Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Pero en su carne el Señor Jesucristo padeció hasta lo indecible. Yo le decía, una de las cosas que tenemos hoy que nos ayudan a recordar eso es la manera en que usted y yo partimos el pan. ¿Verdad que sí? En la manera que usted y yo partimos el pan, no lo cortamos. No lo cortamos. Y si lo estamos cortando, dejemos de cortarlo. Tenemos que partirlo. Porque la carne de nuestro Señor Jesucristo no fue sajada hasta la muerte con una espada. No, Él murió paleado, partido, carcomido por las laceraciones de los latigazos
y de los palos, porque la palabra de Dios dice que le dieron de latigazos, pero también le dieron de palos y le abofetearon y todo eso, mire, minó hasta la muerte la integridad física del Señor Jesucristo, hasta la cruz. Luego entonces veremos todo eso, ¿verdad? Su muerte, su sepultura, los detalles que rodearon todo aquello, su resurrección y al final, ¿verdad? La gloriosa comisión que nosotros tenemos en Mateo capítulo 28. Por eso, mi amado hermano, hoy damos inicio a este recuento final del Evangelio de Mateo. Damos gracias al Señor por el tiempo que Él nos ha permitido predicar todo el Evangelio de Mateo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero ya vamos a dar inicio al final del Evangelio. Vaya conmigo a Mateo 26 para que estudiemos en la mañana de hoy esta introducción desde los versos 1 al 6. Desde los versos 1 al 6. Mateo 26, versos 1 al 6. Quiero comenzar, mi amado hermano, recordando, ¿verdad? Que hay un dicho popular que dice, el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone, el hombre comienza a hacer planes, ¿verdad? Con su vida, con sus proyectos. El hombre se propone muchas cosas. Pero al final usted y yo sabemos que quien tiene la decisión es el Dios soberano, ¿verdad que sí? Al final usted puede proponerse todo lo que usted quiera. Es más, y hay de nosotros que somos sus hijos si nos proponemos y nos proponemos y nos proponemos sin tomar en cuenta al Dios soberano. Pero en términos concretos, ese refrán tiene mucha sabiduría. El hombre propone, pero Dios al final es quien tiene la última palabra. El hombre primero se propone hacer algo y luego Dios dispone cómo es que resultarán, ¿verdad? Finalmente las cosas. Sin embargo, mi amado hermano, en esta porción que nosotros tenemos delante nuestro en esta mañana, Mateo 26, versos 1 al 6, nosotros vamos a estudiar cómo el soberano consejo de Dios, ha sido dispuesto para ejecutar su plan redentor en la historia. Él dispuso predeterminadamente entregar a su unigénito y luego, en lo que ni siquiera fue el final de la historia del Mesías, como pudieron haber pensado los escribas y los fariseos, estos hombres tuvieron la ilusoria pretensión de haber propuesto, de haber sido los diseñadores y proponentes legítimos de su muerte y padecimientos. En este caso, mi amado hermano, el marco histórico y profético nos dice no que el hombre propuso y al final Dios dispuso, no, fue al revés. Dios dispuso desde los siglos eternos, desde la eternidad, entregar a su único hijo, entregar a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, a morir en una cruz. El Señor, el Dios soberano, primero que todo, dispuso esto y después el hombre se propuso matarlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, cómo la palabra de Dios nos enseña y cuáles enseñanzas y cuáles verdades nosotros podemos extraer de esta correlación de consejos. El consejo de Dios, eterno, soberano, inalterable, o el consejo de los hombres, fallido, falible, vil, mezquino. El consejo de los hombres. ¿Cuál es el consejo que toma preeminencia en medio de esta historia en la mañana de hoy? Usted y yo, amada iglesia, tenemos por certeza que nuestro Señor y Salvador, Él mismo es el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? Él es el autor, Él es el diseñador. Él fue quien diseñó la fe que nos salva desde su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Él es el autor. Él es el autor. Pero también al final, Él fue quien fue a la cruz. Él es el consumador. Fue en su persona, fue en su humanidad que se consumó el plan redentor. En aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Mi amado, con esto en mente,
nos acercaremos a esta porción de Mateo, ¿verdad? En esta mañana para estudiar el consejo de los hombres, pero para deleitarnos en el consejo de Dios sobre su amado Hijo. En este mensaje que hemos titulado de esa manera, ¿el consejo de Dios o el consejo de los hombres? Así que leamos, por favor, la porción desde los versos 1 al 6 para que demos inicio a esta exposición de su palabra y que sea nuestro Dios el responsable de hablar a nuestros corazones. Dice Mateo capítulo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron, ¿qué cosa dice ahí? Consejo. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos a ver qué papel juega, ¿verdad? Toda esta declaración cronológica de parte del Señor y esta advertencia particular, estas precauciones particulares que estos hombres querían tomar para sí. Vamos a ver cómo en todo el contexto de esta porción del capítulo 26 y en otros textos paralelos que vamos a estudiar, pues nosotros podremos ser edificados en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, bendecimos tu palabra, bendecimos la obra que ejecutaste soberanamente en la persona de Cristo y que hoy nos tiene delante de tu presencia, oh Señor, porque su obra en la cruz, su gloriosa resurrección y sus promesas de que vendrá otra vez, oh Dios del cielo, es lo que constituye esos 3 grandes y firmes pilares, robustos pilares de nuestra fe, sabiendo que hemos sido justificados por la obra de la cruz. Oh Padre, que hemos sido asegurados y garantizados por la obra de su resurrección, por el poder con el cual le levantaste, pero que también somos sostenidos en esperanza por la promesa, oh Señor, de que el Señor Jesucristo viene otra vez. Padre, gracias por estas 3 verdades fundamentales que sostienen nuestra fe. Ayúdanos en esta mañana a ver en tu palabra, oh Señor, esta enseñanza adicional con la que hoy comenzamos a cerrar el estudio de este evangelio que nos ha edificado tanto en estos últimos años. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, desde la transfiguración en el monte, narrada en el capítulo 17 de Mateo, y yo le voy a pedir que por favor vaya allí, vaya al capítulo 17, porque yo quiero que usted me ayude a ver algunas cosas, algunos detalles rápidamente en el capítulo 17 para que estemos apercibidos de cómo es que Mateo narra los eventos del Señor. Déjeme decirle lo siguiente. Si el Señor comienza el capítulo 26 hablando de cronología, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor dice? Comenzando el capítulo 26. Dentro de 2 días, ¿qué es lo que dice el Señor? Dentro de 2 días, ¿qué? Dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado, será crucificado. Dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si el Señor Jesucristo comienza hablando de cronologías, pues déjeme decirle, mi hermano, usted y yo que estamos estudiando la palabra tenemos que irnos por ahí, ¿verdad que sí? A estudiar cuáles son los aspectos que marcan la cronología de los eventos aquí. Porque esa es la forma en la que nosotros entendemos que debe ser predicada la palabra de Dios, siendo dirigidos al exponerla por ella, por lo que ella dice. Habla el Señor de escatología y de cosas futuras, vamos a hablar de escatología. Habla el Señor de cronologías y de eventos y de que mira, dentro de 2 días, bueno, pues vamos a analizar el contexto
el contexto inmediato y el contexto mediato de la Escritura para ver qué significa esto y cómo el Señor nos ayuda a entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo para que Él dijera esto que dijo. Allí en el capítulo 17 de Mateo, el rastro cronológico del ministerio terrenal del Señor pierde exactitud, mi amado hermano, al encontrarnos con porciones que hablan de manera muy general sobre los tiempos, los días y los lugares donde el Señor pernoctó. Pierde exactitud. Hay un momento dado en que usted y yo vemos cierta especificación y después se diluyen ahí los días y usted no sabe si de ahí hasta que el Señor dijo dentro de 2 días ha pasado una semana, un mes o par de días. Pero yo quiero que usted me acompañe a ver algunas de esas marcas para que usted y yo estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el texto en Mateo 17, nosotros vemos que fueron exactamente 6 días después de la confesión del apóstol Pedro sobre la persona de Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted se acuerda de esa confesión? Que el Señor le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Usted se acuerda de esa confesión? Mire cómo dice el capítulo 17. Léalo conmigo, por favor, verso 1. ¿Qué dice ahí? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No sigamos leyendo, pero usted y yo sabemos que ese es el monte de la transfiguración, ¿verdad que sí? Y eso ocurrió después de esa declaración maravillosa, de esa declaración de el Señor Jesucristo a Pedro, diciéndole: Pedro, bienaventurado eres, porque eso que me has dicho, eso que has declarado, viene del cielo. Tú no tienes la suficiencia para tú saber eso, te fue dado y por eso tú eres bienaventurado. Mi hermano, como usted y yo, somos bienaventurados al hablar de las maravillas de la obra de Cristo sin que nosotros tengamos crédito alguno sobre esas cosas que se nos han sido reveladas porque nos han sido dadas. ¿Verdad que sí? Nos han sido dadas. ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? Dice Pablo a las iglesias cuando escribía, todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dada por la gracia en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro en ese momento fue una herramienta de gran testimonio para lo que era la persona y la obra de Cristo. Pero el Señor le dijo a Pedro, eso no te ha sido revelado más que por el Espíritu de Dios. No hay hombre, no hay carne, no hay sangre que te haya revelado estas cosas. Luego de eso, el Señor fue al monte de la transfiguración. Pero luego de ese evento nosotros encontramos poca exactitud similar como esa, que diga dentro de tantos días. Lo vemos ahí en el capítulo 17, dentro de 6, o sea, después de 6 días, ¿verdad? 6 días después. Pero ya después de ahí, el tema queda un poco difuso en términos cronológicos. Hasta llegar a la entrada triunfal a Jerusalén en el capítulo 21, que usted y yo sabemos. Óigame bien, también por análisis, no porque lo dice la Biblia, que esa entrada triunfal en Jerusalén fue el primer día de la semana. Amén. El primer día de la semana. Ese día que usted y yo tanto conocemos por la tradición religiosa que se llama el Domingo de Ramos. ¿Verdad que sí? Domingo de Ramos le dice la religión. Usted y yo no encontramos eso en la Biblia. Usted y yo encontramos que fue el primer día de la semana y que hubo muchos ramos tendidos a los pies de la montura del Señor Jesucristo. Y bueno, está bien, si usted quiere decirle así, yo no tengo problema, eso no es pecado. Pero eso no es bíblico. Sí sabemos que fue el primer día de la semana por el análisis retrospectivo que usted y yo podemos hacer desde su muerte o su resurrección más bien, que usted y yo sí sabemos que ocurrió, por lo menos al inicio, allí al alba del primer día de la semana, una semana después. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que dice, a eso sí dice la Biblia, que las mujeres yendo al sepulcro, cuando el primer día de la semana, ¿se acuerda usted de eso? ¿Encontraron qué cosa? La tumba abierta y vacía, ¿verdad que sí?
Pero la palabra de Dios nos dice que ellas llegaron cuando a las 3 de la tarde. No, ni siquiera estaba claro. ¿Usted me entiende? Ni siquiera estaba claro. Era de madrugada cuando ya las mujeres estaban ahí. Oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el Señor o resucitó momentos antes allí del primer día de la semana, todavía estaba oscuro de madrugada, o resucitó en sábado, o resucitó en sábado. Despréndase, mi amado hermano, rápidamente, por favor, despréndase de las tradiciones y de esos estamentos, mire, que no tienen fundamento alguno. No tienen fundamento, y si tuvieran, la palabra de Dios es clara para enseñarnos que de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Lo hemos dicho 500 veces. Y hay personas que todavía se empecinan en decir que el Señor murió un viernes y resucitó 3 días y 3 noches después, en domingo. Cuando usted y yo sabemos que no hay contabilidad que nos permita hacer eso, ni siquiera tomando en cuenta los hebraísmos cronológicos que dicen que porción de un día es un día y porción de una noche es una noche. Ni siquiera así. Ni siquiera así, mi amado hermano. Créame que yo no le voy a abrumar en esta mañana con el conteo de los días y las noches. Pero si usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo resucitó al alba, que ya cuando fueron el primer día de la semana ya estaba resucitado. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted y yo le damos cuenta para atrás y sabemos que 3 días y 3 noches antes el Señor Jesucristo estaba siendo sepultado. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? 3 días y 3 noches antes de su resurrección estaba haciendo ¿qué cosa? Sepultado, porque el Señor Jesucristo duró 3 días y 3 noches, no más, no menos, en el seno de la tierra, en el vientre de la tierra, dice la palabra de Dios. Pero si ese análisis retrospectivo, usted le suma esto que encontramos en el Mateo 26:1, que el Señor Jesucristo dijo, dentro de 2 días, ¿verdad que sí? Dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado. Entonces, mire, la matemática puede que no esté milimétricamente exacta con horas, minutos y segundos, pero es suficiente. Es suficiente para usted y yo entender que el Señor Jesucristo no murió en viernes, que el Señor Jesucristo, por lo que la Biblia nos enseña, no resucitó en domingo, o al menos no resucitó en el día del domingo, resucitó en la parte de la noche del domingo, porque usted sabe que el día hebraico, el día en calendario hebreo, comienza al ponerse el sol del día anterior. ¿Usted me entiende? Por eso es que lo que guardan el sábado, ¿desde cuándo lo comienzan a guardar? Desde el viernes en la tarde. Ya se puso el sol, ya es sábado. Y así es que funciona el calendario hebreo, el calendario de los judíos. Evidentemente. Pero esos detalles, mi amado hermano, que están aquí, están para algo. Y están para que nosotros los estudiemos y están para que nosotros nos edifiquemos en estas verdades. Justamente por eso es que nosotros, al ver al Señor Jesucristo dar inicio a este capítulo 26 de la manera en que da inicio, dentro de 2 días, mira, es como si el Señor Jesucristo tuviera un reloj de pulsera y le dijera a los discípulos, dentro de 2 días, el Hijo del Hombre será entregado. Entonces, mi hermano, es importante para nuestro conocimiento de la palabra de Dios, porque no hay manera en la que usted y yo pueda edificarse, podamos edificarnos si no es conociendo la palabra de Dios. No hay manera, no hay manera. Es importante que nosotros sepamos estos detalles particulares y hay aspectos generales que no nos ayudan a determinar una fecha y ser dogmáticos en decir esto es así y esto es así y esto es así inflexiblemente. No, mi hermano, hay personas que analizan muy adecuadamente que el Señor pudo haber muerto el jueves. Desde nuestra óptica y en consenso con otros autores particulares, no hay manera en la que yo pueda ver al Señor Jesucristo falleciendo más allá del miércoles. Y si usted cuenta
todas las porciones de día. De hecho, recuerde esto, mi amado hermano. Cuando el Señor Jesucristo murió, la gente estaba apresurada para bajar el cuerpo de la cruz, ¿sí o no? Porque inmediatamente comenzaba la Pascua y no podía haber un cadáver. No podía haber un cadáver allí, no podían bregar con cadáveres, no podían lavarlo, no podían embalsamarlo, no podían hacer nada. Y estaban rápidamente. Y usted y yo sabemos que desde que el Señor Jesucristo, desde la hora novena hasta la hora hasta la hora 12, el Señor Jesucristo, mire, todo allí se oscureció, dice la palabra de Dios. Todo allí se oscureció como la noche. El Señor Jesucristo murió aproximadamente, conforme al análisis cronológico de la palabra de Dios, como a las 3 de la tarde aproximadamente. Y si nosotros tomamos en cuenta eso, mi hermano, no pudiéramos decir menos que el Señor fue sepultado allí al inicio del día jueves, viernes, sábado. Ahí hay 3 días y 3 noches. Resucitó el sábado en la tarde, comenzando el domingo. Y cuando las mujeres llegaron, ya había resucitado. Hermano, y de nuevo, no lo vamos a ver en detalle, pero el Señor, aquí en esta porción de Mateo 26, nos está de manera clara diciendo 2 días después, el Hijo del Hombre será entregado. Si usted hace el cálculo, amado hermano, el Señor Jesucristo allí aproximadamente un lunes. Y cómo no concluir de esa manera si usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo fue a Betania, le hicieron una cena allí y al día siguiente entró a Jerusalén triunfante. Y cuando entró, usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue echar a los ladrones y a los mercaderes del templo, ¿sí o no? Y dice la palabra de Dios que luego se fue y durmió en Betania de nuevo. Y al día siguiente el Señor maldijo la higuera. ¿Se acuerda de eso? Y luego de ese momento, entonces ya debemos entender que es el día lunes, porque si entró en Jerusalén el domingo y se fue y durmió en Betania y vino y maldijo la higuera y comenzó a dar sus discursos, óigame, sus ayes. ¿Se acuerda usted de los ayes? A los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Capítulo 23 de Mateo. Mi hermano, hemos estudiado el Evangelio de Mateo para algo, es para que sepamos medianamente cómo este libro está constituido para nuestra edificación. Entonces allí, terminado el Evangelio, terminado el capítulo 23, esas reprensiones públicas del Señor Jesucristo, que casi sentenciaron su muerte. El Señor entonces, dice la Biblia, que iba saliendo, y los discípulos le detuvieron y le dijeron, Señor, mira todas estas piedras. Y ahí fue que el Señor dijo, ustedes la ven ahí, esa piedra. Una no quedará sobre otra. Entonces el Señor comienza allí, capítulo 24 y 25, a hablar del futuro, a hablar del advenimiento del Hijo del Hombre. Amén. Entonces nos encontramos ahora en este capítulo 26, donde el Señor Jesucristo dice, 2 días después, el Hijo del Hombre será entregado. Hermano, es importante que sepamos medianamente, mínimamente, estas cosas para que usted y yo no seamos sorprendidos con medias verdades o contradicciones. Porque si usted y yo somos bíblicos, usted y yo debemos entender cómo es que la palabra de Dios nos revela los eventos del Señor Jesucristo y el sentido que ellos tienen, que esos eventos tienen para nosotros. El Señor Jesucristo vino como sacerdote, como profeta y como rey de reyes. Amén. En esos 3 roles. Y como profeta, mi hermano, nunca se equivocó. El Señor Jesucristo, toda palabra que ha hablado, así se ha cumplido. Y la que no se ha cumplido, entonces, ¿qué sucede? Se cumplirá. ¿Sí o no? Se cumplirá. Y si el Señor dijo que estará en la tumba 3 días y 3 noches, no hay manera en la que podamos
encontrar ese tiempo, ese lapso de tiempo, desde un viernes hasta un domingo. Y nosotros sabemos, óigame, usted podría decir, bueno, pero que domingo en el día, ya ese es el tercer día. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que las mujeres fueron de madrugada y ya estaba resucitado. Entonces tenemos que ser entendidos, mi amado, en lo que la palabra de Dios nos habla. El Señor, mi amado, les recordaba a sus discípulos en ese momento que dentro de 2 días sería crucificado. Y así comienza esta porción a revelarnos, mi amado, el consejo de Dios. El consejo de Dios. Y esa es la primera parte, ¿verdad? Luego de esta introducción que he querido tener, luego vamos a ver el consejo de los hombres. Y para finalizar, vamos a ver el temor de los hombres. Pero mire, en el consejo de Dios, cómo vemos al Señor hablando de este aviso, de esta noticia, de esta información que él había declarado una y otra vez a sus discípulos. Verso 1 del capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, ¿qué dice allí? Será entregado para ser crucificado. Será entregado. Mire, no era la primera vez que él lo decía. Esta es la cuarta vez que el Señor Jesucristo anuncia su muerte, anuncia sus padecimientos. Este, mi amado hermano, es el declarado e inconmovible consejo de Dios, que el Hijo del Hombre sea entregado para ser crucificado. Esa había sido la disposición del Padre y esa había sido la instrucción dada al Hijo. Acompáñeme al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 10, verso 17. Y mire cómo lo dice allí de manera clara, de manera clara. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Óigame. Por eso me ama el Padre, verso 17. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y mire la aclaración para que nadie se llame a engaño. Verso 18. Es que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, la pongo. Gloria a Dios. Tengo poder para ponerla. ¿Y qué dice? Y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice allí al final? ¿Qué dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi hermano, el consejo eterno de Dios ya había predeterminado, ya había establecido que el Hijo fuera a la cruz del Calvario. El consejo de Dios versus el consejo ridículo y risible de los hombres que entendieron que ellos fueron los que determinaron la muerte de Cristo. ¿Qué usted y yo vamos a creer esta mañana? Que el Señor Dios soberano tiene un plan eterno para nuestra salvación. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que salir de aquí creyendo. Que el Señor en la eternidad determinó que ese cordero fuese el único suficiente para llevar los pecados del mundo. Ese que solamente él podía y tenía la capacidad para abrir el libro, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Ese cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Ese es el consejo, mi amado hermano, un decreto, un consejo al que arribaron en la eternidad las partes que componen la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí o no? Óigame, esa es la misma pluralidad que usted y yo encontramos allí en el Edén cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es esa la misma pluralidad que usted y yo encontramos allí. Hagamos. ¿Quiénes son hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La Trinidad, la deidad trina de nuestro Dios, obrando en decretos, por medio de decretos eternos, inamovibles, irrefutables. Eso es lo que Dios había dispuesto, que el Hijo fuera a la cruz,
que el Hijo fuera a la cruz. Y déjeme decirle, mi amado, si las reiteraciones sobre una información particular nos dice algo acerca de su importancia, y a eso le añadimos que por la reputación del emisor no debiera decirse más que una sola vez, entonces sorprende saber que el propio Señor Jesucristo haya anunciado más de 4 veces este decreto, este consejo eterno de Dios, los cuales tenían que ver con sus padecimientos, su crucifixión y su muerte. Todos estos eventos que estaban ahora a escasas horas de acontecer. Hechos 2:22, no lo busque, yo lo voy a leer para usted. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi amado, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero si era tan anticipado y era tan determinado este consejo de Dios, ¿por qué somos culpables nosotros, los judíos, que los matamos? Si ese era el consejo de Dios, predeterminado. ¿Usted no se acuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a los que le oían, a los escribas y los fariseos? Preciso es que vengan aflicciones y tropiezos, pero hay de aquellos por quien vengan los tropiezos. ¿Usted no se acuerda de eso? Peor le fuera a ellos que le fuera guindado una piedra de molino y echada al río. Aflicciones y tropiezos van a venir, pero hay de aquellos por los cuales vengan. El Señor Jesucristo estaba determinado que muriera, pero hay de ustedes que fueron los que lo mataron. ¿Usted está entendiendo cuál es la cosa? Hay de ustedes. Mi amado, el determinado consejo de Dios no falla. El hombre no puede ponerse de pie delante del consejo eterno de Dios, pero hay de nosotros si en nuestra vida nos oponemos a ese consejo de nuestro Dios. 4 veces el Señor anuncia su muerte, mi amado hermano. No solo ante sus discípulos, pero también ante la historia. Anunciando al mundo una vez más la obra que había recibido del Padre llevar a cabo. Esto me instruyó el Padre. Usted yo lo leímos en el verso 18 de Juan. Esta instrucción me fue dada por el Padre. Y si queremos una aplicación más rápida de esta insistencia del Señor, 4 veces recordándole a sus discípulos, voy a ser entregado, voy a ser entregado. Y aquí, capítulo 26 de Mateo, dentro de 2 días voy a ser entregado. ¿Usted quiere una aplicación más rápida de eso? Y más idónea para nosotros, la iglesia hoy. Usted y yo fuimos llamados a hacer lo mismo. A constantemente recordarle a las personas que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Amén. Constantemente el Señor Jesucristo hablaba de lo que sucedería. Usted y yo tenemos que hablar de lo que sucedió. Que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Mientras el Señor Jesucristo insistentemente hablaba, sucederá en futuro, dentro de algún tiempo. Y aquí estamos delante de la porción en esta mañana que nos dice dentro de escasamente 2 días, el Hijo del Hombre será entregado. Y usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Decir lo mismo, pero en retrospectiva. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas venir en arrepentimiento y fe y tengas vida eterna. Esa es la comisión que usted y yo tenemos en nuestras manos. Esa es la diligencia que usted y yo tenemos que hacer. Usted no te conoce esa expresión, tengo que hacer una diligencia. ¿Cuál es la diligencia que el cristiano tiene que hacer? Es esa, mi amado hermano. Usted y yo fuimos comprados por precio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos compró.
de aquel que pagó por nosotros un precio de sangre. Esa es, mi amado hermano, el encargo, ese es el propósito de nosotros como iglesia. El Señor anunció reiterativamente que su muerte habría de ocurrir y nosotros debemos anunciar reiterativamente que su muerte ya ocurrió para salvación de todo aquel que cree. Amén. Para salvación de todo aquel que cree. Y el Evangelio de Marcos, mi amado hermano, vaya a Marcos capítulo 14 rápidamente. También recoge esta particular referencia de datación que vemos en Mateo 26:1. Cuando Marcos dice allí en el verso 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El Señor, mi amado hermano, estaba recordando que dentro de 2 días sería crucificado. Entonces considere, mi hermano, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, tal como establecía la ley sobre las fiestas. En Levítico 23:5, yo no quiero que usted vaya necesariamente allá, pero oiga lo que dice. En el mes primero, usted y yo sabemos la historia. Rápidamente, un recuento le hago, rápidamente. Cuando Israel salió de Egipto, ¿en qué se constituyó ese mes para ellos? En el primer mes de sus años. ¿Sí o no? ¿Usted lo recuerda eso? Este será el primer mes para tu pueblo, le dijo Jehová Dios a Moisés, para que instruyera y organizara la nación de esa manera. El primer mes, el mes de Abib, ese primer mes, dijo el Señor, a los 14 días de este mes celebrarás la Pascua. A los 14 días del primer mes celebrarás la Pascua. Y luego de esos 14 días, la fiesta de los panes sin levadura era 7 días más. 7 días más. El pueblo comiendo panes sin leudar, panes sin, ¿cómo se llama? Sin levadura. Sin levadura, panes flaquitos y así como medio tostados, usted sabe. No esos panes esponjosos que huele a pan de agua recién horneado. No, pero déjeme saborear la idea de un pan sobao, de un pan carioca, de eso, que ya no venden pan carioca, varón. Pero estos panes eran panes sin levadura, panes, usted sabe, panes, déjeme decírselo, mi amado, panes que reflejaban el sufrimiento del pueblo y la premura de la nación. La razón por la que ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura era justamente porque ellos no tenían tiempo. Ellos estaban saliendo apresuradamente de Egipto y no tuvieron tiempo para leudar la masa. Entonces, esto se constituyó para ellos en un testimonio perpetuo para celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y ese, mi amado hermano, es el evento particular. Yo había hecho referencia a Levítico 23:5. Mire cómo dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Usted sabe por qué dice entre las 2 tardes? Por eso mismo que estábamos diciendo ahorita. Porque una tarde de un día constituye el inicio del día siguiente y la tarde del día siguiente constituye el final de ese día. Esa es la manera en la que Dios estableció el conteo cronológico de los días para Israel, para observar sus fiestas ceremoniales. Todo aquel escenario antiguo testamentario, mi amado hermano, es un tipo, una tipología del glorioso plan redentor de nuestro Dios, que tenía en Jesús al Mesías que había sido anunciado, a ese Cordero que es capaz de quitar el pecado del mundo. De hecho, aquí yo sí quiero que usted me acompañe, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Uno de los maravillosos 3:16 de la Biblia. Tenemos a Juan 3:16. ¿Ah? ¿Te lo conoce? ¿Verdad que sí? Juan 3:16. Pero este es otro 3:16 que yo necesito que usted siempre lo tenga presente, porque este es el misterio de la piedad.
El misterio de la piedad, dice Pablo allí a Timoteo. Dice, e indiscutiblemente grande es. ¿Qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y qué? Y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Ese es Cristo. Esa es la persona de Cristo. Manifestado en carne. Dios manifestado en carne. ¿Quién es Dios manifestado en carne? Nuestro Señor Jesucristo. Justificado en el Espíritu. ¿Quién dio testimonio? ¿Quién dio testimonio? Y si tú quieres, desde inicio, como en forma de paloma, se posó sobre él, dándole oportunidad al Padre para que dijera, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaba la Trinidad, mi hermano, la voz del Padre, la figura, la representación del Espíritu por medio de esa paloma. Por favor, no me tome literalmente, no es que el Espíritu era la paloma, pero una forma en la que se representaba la presencia del Espíritu y el Hijo allí, la Trinidad, visto de los ángeles. Si usted quiere, mire, cuando ese bebé nació en Belén, ¿qué fue lo que se aparecieron en los cielos? Huésteles de ángeles celestiales, ¿verdad? Cantando, Hosana, Hosana en las alturas, al rey que ha nacido, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo por medio de esa predicación, porque la fe viene por él, oír, y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Yo quiero entonces, mi hermano, antes de pasar al consejo de los hombres en este momento, simplemente detenernos un segundo o dos y ver el misterio de la piedad. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Dónde está la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Mi hermano, óigame, déjeme decirle lo siguiente. No la busque, no está ahí, pero déjeme decirle lo siguiente, para que usted y yo entendamos. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido acepto por el Padre, si el Señor Jesucristo hubiera sido un impostor, si el Señor Jesucristo no hubiera sido el Mesías anunciado desde siglos eternos, mire, no es recibido arriba en gloria. Amén. No es recibido arriba en gloria, mi hermano. De manera que usted y yo tenemos que descansar en esta declaración del misterio de la piedad, sabiendo que intrínsecamente el Señor Jesucristo aceptó esa muerte en la cruz de Calvario. Y que resucitó como dijo que resucitaría después de 3 días y 3 noches, y fue recibido en gloria en los cielos. Entonces, mi hermano, mire, el misterio de la piedad, mi amado hermano, el misterio de la piedad. El Dios de los cielos, el Dios y Padre, le recibió al Señor Jesucristo en gloria justamente porque fue satisfecha la ira de Dios en contra del pecado. La sangre de Cristo presentada allí en el propiciatorio celestial, y siempre se lo refiero, Hebreos 9, léalo por favor. Presentada allí la sangre de Cristo en expiación por los pecados de todo aquel que cree. Satisfizo la ira de Dios para salvación de los que creen. Y usted sabe qué más, para aplacar la ira de los que no han creído ni creerán hasta el día en que se manifieste su ira sobre este mundo. Por eso, mi amado hermano, fue que el Señor Jesucristo de manera práctica murió por todos.
por unos para salvación y por los que nunca habrían de creer, para que la ira de Dios fuese aplacada sobre ellos. Porque si no, hoy quedaran nada más los cristianos. Hoy quedaran nada más los cristianos sobre este mundo. Pero la oportunidad de escuchar el evangelio en una persona que todavía no ha confesado a Cristo, todavía está disponible. Amén. Para que la persona oiga el evangelio de Cristo, para que la persona disponga su corazón para el evangelio de Cristo, porque usted y yo somos encargados por la divina providencia de Dios, el divino consejo de Dios, el divino encargo de aquellos que somos embajadores del reino de los cielos, predicar a Cristo para salvación de todo aquel que cree. La muestra de que hemos creído en el verdadero es justamente que Dios le ha recibido arriba en gloria. Y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ha prometido que volverá. Ese, mi amado hermano, ese consejo eterno que el Señor Jesucristo comunicó una vez más allí a los discípulos, es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios, pero mire el consejo de los hombres, verso 3. Entonces los principales, volvemos a Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. El consejo de los hombres, mi amado hermano, no solo es caracterizado por la vileza y la maldad, como corresponde a nuestra condición caída, pecaminosa, sino que el consejo de los hombres olvida peligrosamente el contexto eterno de las cosas. Lo olvida tanto que muchas veces hacemos el ridículo histórico, mi hermano, o bien somos utilizados en nuestra necedad de manera soberana para que Dios lleve a cabo sus planes por medio de nosotros. Eso fue lo que pasó con José y sus hermanos. ¿Usted me acuerda? ¿Usted se acuerda de eso? La vileza, la maldad en el corazón de estos hombres le llevaron a determinar en un consejo de ellos, vamos a matarlo. Ese fue el consejo. ¿Usted sabía eso? No fue venderlo, no. Fue, vamos a darle para abajo a este muchacho que nos tiene cansado ya. Génesis 37, no lo busque, yo lo leo. Génesis 37, 21, cuando dice, 19, dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, míralo ahí donde viene. Vamos a matarlo, venid pues y matémosle y echémosle en una cisterna. Y le echamos tierra y a papá le decimos que se lo comió un león, un oso, una cosa así. Ya salimos de esto. Eso fue lo que dijeron. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño ahora. Vamos a matarlo. Ese fue el consejo de los hombres, mi hermano. Y el consejo de Dios que nos lleva a usted y a mí gozarnos con lo que el Señor hizo a través de José para la preservación de la nación, porque lo vemos allí al final de Génesis, cuando dice José a sus hermanos, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo ha traído a bien. Ese consejo de Dios, que es capaz de utilizar al hombre vil y pecaminoso para que sus planes se lleven a cabo, comenzó a manifestarse inmediatamente ahí. Porque tan pronto Rubén oyó eso, uno de los hermanos mayores, dijo, no, espérense, no, ¿cómo va a ser? Este es un hermano de nosotros. Este es un hermano de nosotros. Está bien, a mí me tiene harto también, pero no lo vamos a matar. No vamos a derramar sangre. Génesis 37, 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no, Dios, no lo matemos. No derraméis sangre. Echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Y él lo dijo, dice el recuento del Génesis, para librarlo de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Mi hermano, el consejo de Dios manifestado a través de este hermano que tuvo misericordia de su hermano. Amén. El consejo de Dios, mi hermano. El consejo de Dios no puede ser quebrantado por el hombre. No puede ser quebrantado por el hombre.
Mi hermano, hubo un consejo de iniquidad y asesinato en medio de aquellos hombres contra su hermano. Pero el consejo de Dios prevaleció. El consejo de los hombres nunca podrá mantenerse en pie ante el consejo eterno de Dios, aunque, y oiga esto, aunque el desarrollo de los eventos nos haga pensar que el hombre está teniendo éxito. ¿Mm? Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz y cualquiera, es más, los mismos discípulos pensaron ya esto se acabó. ¿Usted se acuerda de eso? Que el Señor tuvo que unírsele a dos que iban de camino y le dijeron, esos dos le dijeron al Señor, oh, pero tú no te has enterado, ya, esto, ya, se acabó esto. ¿Y para dónde van? No, a pescar, yo voy a pescar, fulano va a lo mismo que estaba. ¿Ya me entiende? El desarrollo, muchas veces, y mi hermano, por favor, partamos de este principio para nosotros también entender qué cosas el Señor está haciendo en medio de nuestro cuerpo, en medio de la iglesia. El Señor muchas veces permite que lo que se vea es como que el hombre está teniendo éxito y su maldad está teniendo éxito. Y usted y yo sabemos que los planes de Dios no pueden ser torcidos. No pueden ser torcidos, no pueden ser violentados. Ningún hombre se paró con éxito nunca ante los decretos del Dios soberano. Ninguno. Dios cumplirá sus propósitos. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Eso es lo que sabemos. Y en eso creemos, mi amado hermano. En eso creemos. Mire lo que sucedió con Caifás, por ejemplo. Caifás. Una cosa, ¿verdad? Sorprendente. Una cosa sorprendente lo que sucedió con Caifás. Prácticamente, aunque sabemos que había un factor afectivo allí en Rubén, ¿verdad? Caso de su hermano. Pero mire lo que pasó con Caifás. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 47. Caifás, pretendiendo una sabiduría para su propio beneficio, lo que estaba haciendo era un instrumento en la mano de Dios Todopoderoso para que sus planes, los planes de Dios se cumplan. Caifás en Juan 11 se ve a él profetizando y diciendo que es conveniente que un hombre muera por el pueblo. Óigame eso. Y dígame usted si eso no es los decretos de Dios utilizando a este hombre para declarar lo que era una verdad eterna, soberana, equivalente, mire, a los decretos de Dios. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿qué saben ustedes? Vosotros no sabéis nada. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Oiga, Caifás. ¿Usted me está entendiendo cómo funciona el decreto de Dios? Hablando por medio de la boca de este hombre que dio muerte al Señor Jesucristo, que seguramente también le vilipendió, le escupió, le golpeó, lo acusó. Este hombre ahora, por el decreto de Dios soberano, estaba declarando la verdad. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Evidentemente, usted y yo sabemos que él se estaba refiriendo en términos políticos, en términos sociales. Roma invadiendo Palestina a causa de un resurgimiento de este Mesías, de este líder mesiánico. Ellos no querían eso. Ellos se habían adaptado a la paz romana. Mientras ellos lo dejaran tranquilo con su religión, no había problema. Y tampoco Roma tenía problema. Porque mientras existieran los saqueos y los mateos, Roma no tenía problema. Ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? Y mire el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, y póngale atención a esto, profetizó que Jesús había de morir por la nación
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa declaración que en este momento salió de la boca de un maldito Caifás. Los planes soberanos de Dios. Amén. Los planes eternos de Dios, mi hermano. Óigame, es que si nosotros callamos, hasta las piedras hablarían. Amén. Si nosotros calláramos, hasta las piedras hablaran, mi hermano. Aunque el hombre llegue a un consenso y determine un consejo que vaya en contra de los planes soberanos de Dios, el Señor podrá incluso usar los pensamientos de los hombres, sus planes, su maldad, su iniquidad para cumplir sus propósitos soberanos. Hechos 4, voy a leerlo antes de pasar al último punto en esta mañana, 24 al 28. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David y tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mira el verso 28 como dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, mi hermano, miren, Dios en su soberanía habrá de cumplir sus propósitos en medio de la historia y en medio de su pueblo. Pero yo quiero terminar haciendo un énfasis en el verso 5 y viendo el temor. ¿Cuál era el temor que tenían estos hombres? Porque ellos dijeron, no durante la fiesta, vamos a matarlo, pero no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. Óigame, cuando usted encuentre a los hombres en medio de sus consejos de maldad, también los encontrará en algún punto del proceso manifestando un vergonzoso temor a los hombres. Y la palabra de Dios nos dice claramente, mi hermano, que es preferible temer a Dios antes que a los hombres. Estos hombres era al revés. Ellos temían a los hombres antes que a Dios. Ellos temían a los hombres antes que... Y usted y yo sabemos lo que dice Gálatas. Vaya conmigo, Gálatas, rápidamente para que lo veamos de un brinco. Gálatas, capítulo número 1. Dice el apóstol Pablo allí. Verso número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues mira, si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice Pablo? No sería siervo de Cristo. Si mi intención es agradar a los hombres, si vuestra intención, mi amado hermano, de manera individual, cada día en el desempeño de tu vida de piedad es agradar a los hombres, óyeme, sé advertido porque no estás comportándote como un siervo de Cristo. Nuestra misión es agradar a Dios antes que a los hombres. Y necesitamos discernimiento para eso. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sobre todas las cosas, mi amado hermano, humildad en nuestros corazones para no ser sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos agradar a Dios antes que a los hombres. Los saduceos y fariseos temían la reputación que había logrado Jesús y no querían matarlo durante la fiesta. Eso fue lo que ellos dijeron. No, no durante la fiesta. Pero a usted y a mí nos parece, vamos a dejar esto para después. ¿Verdad que sí? Que nos parece a eso. Pero mire, fue todo lo contrario. Hagámoslo ahora, antes de la fiesta. Y lo mataron antes de la Pascua. Y lo mataron antes de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Usted me está entendiendo? Así fue que ocurrió. Aunque a usted y a mí nos parezca que ellos lo que estaban diciendo es, vamos a dejar esto para después. El Señor Jesucristo murió y ahí mismo comenzaba la tarde de la celebración de la Pascua. Y cumplida la Pascua,
que ese año cayó entre la tarde del miércoles y la tarde del jueves. Entonces llegó después el sábado regular, el sábado semanal, el día del sábado. Y ellos tampoco pudieron ir allí. No pudieron ir por la celebración de la Pascua, pero tampoco pudieron ir a la tumba por, por, por el día de reposo. De manera que fueron desesperados el primer día de la semana, antes de que amaneciera. Y ya la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cumplidos los tiempos que el Señor Jesucristo había establecido, también, mi amado hermano, se cumplía la profecía, se cumplía la palabra de Dios. Juan declara allí en el verso 19, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 19, en varias porciones, pero es una manera en la que usted y yo vemos la premura, cómo se manejó todo aquello para que esa muerte del Señor Jesucristo ocurriera antes de la fiesta, antes de la fiesta. Mire el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Usted lo está viendo ahí? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Usted y yo conocemos el resto de la historia. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fueron a eso, ya el Señor Jesucristo estaba muerto. Y con ello se cumplió una profecía, que no serán quebrantados uno solo de sus huesos. Gloria a Dios. Mire, nosotros vamos a estudiar cuando lleguemos más adelante la cantidad de profecías detalladas que se cumplieron nada más con la muerte del Señor. Si eso a usted y a mí no nos dice algo, mi hermano, mire, en un hecho histórico, y también para la edificación de la iglesia. Vamos a traer aquí los registros de esos historiadores que no eran cristianos, Flavio Josefo y otros historiadores que escribieron sobre Cristo, sobre Jesús, Joshua, el Cristo de los judíos. Evidencias, mi hermano, del evento histórico. Y si usted y yo logramos correlacionar esos eventos, porque mi fe no está en los eventos históricos, mi fe está en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero encontrar un hallazgo de esta naturaleza humanamente es como que dice, wow. Al final, mi amado hermano, estos hombres, lejos de ser guiados por la reverencia a las fiestas solemnes, estaban siendo guiados por el temor de los hombres. Hombres que temían a los hombres antes que a Dios. Y mi amado hermano, si tú estás aquí en esta mañana, reconociendo todas estas verdades como evidencias irrefutables del ministerio terrenal de Cristo, pero también reconociendo a ese Mesías como el Redentor, como aquel que personificó y consumó el decreto eterno de Dios, que debía ser enviado un cordero sin mancha para que todo aquel que cree en él no se pierda,